Delante de ti están mis deseos, mi suspiro no te es oculto. El día que clamé, me fortaleciste con vigor en mi alma. Dios, eres tú, satisfacción de mi alma. Eres la paz que este mundo no da. A ti, solo a ti, mi ser te pertenece. Quiero alabar y engrandecer tu nombre por la eternidad. Delante de ti están mis deseos, mi suspiro no te es oculto. El día que clamé, me fortaleciste con vigor en mi alma. Dios, eres tú, satisfacción de mi alma. Eres la paz que este mundo no da. A ti, solo a ti, mi ser te pertenece. Quiero alabar y engrandecer tu nombre por la eternidad. Buenas tardes, hermanos. Dios quiera bendecirnos en esta hora. Agradecemos a Dios la misericordia que tiene dándonos una nueva oportunidad para poder estar desde este lugar, pudiendo transmitir, poder dar conocimiento en alguna medida de lo que es la palabra del Señor. Dios tenga misericordia de cada uno de ustedes, así como de mi vida, para que podamos juntos poder ir creciendo en el conocimiento de la palabra. Les voy a pedir que oremos un momento para luego pasar a compartir la palabra, acordándonos siempre de nuestros hermanos que piden oración, aquellos que están atribulados, angustiados, aquellas personas que están enfermas en sus hogares o en los hospitales. Que Dios tenga misericordia y agradecerle a Dios por aquellos que están saliendo al lugar espacioso de cada situación que les ha tocado vivir, ya sea de enfermedad o de tribulación, angustia. Sabemos que Dios es el que nos acompaña en todo tiempo. Te voy a invitar a orar, esperando que el Señor también pueda ayudarnos en esta hora y en este momento para poder estar atentos a la palabra del Señor. Padre eterno, Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias por esta gran misericordia que tiene para con nosotros, dándonos esta oportunidad de poder estar en su presencia junto a mis hermanos a la distancia, esperando que esta palabra que hoy
usted nos da la posibilidad de compartir pueda ser verdaderamente de bendición para cada uno de los que oigan. Le pido por favor que abra nuestro entendimiento para comprender, que usted pueda darnos espíritu de sabiduría, de inteligencia y de revelación en su conocimiento. Cada uno de los que oyen, por favor, bendiga a los que están atravesando momentos difíciles de enfermedad, frustración, angustia, problemas sentimentales, familiares, aquellos que tienen problemas con sus hijos, con sus padres, entre los hermanos. Por favor, socórranos, ayúdennos, porque vana es la ayuda de los hombres. En sus manos nos encomendamos y le rogamos, por favor, su bendición. Te lo pedimos en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Le voy a pedir, por favor, que busquemos en el libro de Primera de Pedro. Vamos a compartir el mensaje, la palabra del día de hoy, para poder conocer o profundizar un poco más de algunas cosas que ya hemos oído o seguramente ya también ha leído. Si no es así, poder entender y poder comprender de que Dios verdaderamente nos llama a una vida nueva, una vida distinta, como vamos a ver hoy, acerca de la luz en medio de las tinieblas, o como cristianos, nosotros como hijos de Dios, tenemos que ser distintos, tenemos que ser verdaderamente luz en medio de una noche tan oscura, porque como sabemos en las Escrituras, la palabra de Dios nos enseña que el diablo cegó el entendimiento de muchas personas, mayormente de los incrédulos, como dice la Escritura, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Les voy a invitar a leer en Primera de Pedro, capítulo 2, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2, vamos a leer el versículo 9 y 10 y lo vamos a hacer en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Amén? Verdaderamente Dios nos llama, como dicen las Sagradas Escrituras, Dios nos llama para salvación. El llamado de Dios consiste verdaderamente para que Él pueda iluminar en nuestro corazón, que sin Dios está en tinieblas, está sin el conocimiento de la salvación, sin el conocimiento de su mandamiento. Y lamentablemente el hombre se encuentra, nos alcanza en ese tiempo sin Dios y sin esperanza, y seguramente quisiéramos revertir o hacer un montón de cosas, y que no se puede porque nos falta conocimiento. No estamos hablando si cree o no cree en Dios, porque mucha gente dice que cree en Dios, pero nunca leyó la Biblia. Mucha gente que dice que cree en Dios y no ora o no hace lo que Dios le pide porque no conoce. Vamos a ver ahora, hoy, como estamos viendo aquí, cómo es que Dios nos ha llamado de esa mala manera de vivir que teníamos sin Dios y sin esperanza. Estábamos en tinieblas y nos ha trasladado a otro lugar, a su luz. Amén. Para que ya no vivamos más en oscuridad, en tinieblas, sirviendo lo que no conocíamos o lo que no entendíamos, sino ahora sabiendo que lo que Dios nos pide a través de su palabra es para que le sirvamos a Él, pero en realidad nos sirve a nosotros, porque nosotros, obedeciendo a su palabra, seremos salvos. ¿Amén? Entonces, como vemos aquí, en el versículo 9, dice: más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que nos llamó, dice, de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros, los que hemos creído en el Señor, los que hemos sido adquiridos, comprados a precio de sangre, dice la palabra de Dios que Él nos llamó para que nosotros anunciemos, prediquemos, expongamos, demos a conocer
las virtudes, ¿sí?, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sí? Es para que demos a conocer lo que el Señor ya dejó escrito en su palabra y que esto no cambia. Esto sigue siendo como ayer poder, hoy sigue siendo poder. Como ayer instruyó y encaminó a mucha gente, hoy también hace lo mismo la palabra. Porque es la palabra de Dios y Dios no cambia. Por eso, como vemos aquí, Dios nos ha llamado para que nosotros seamos distintos. Tenemos que ser una sociedad distinta, hemos creído en el Señor, distintos a los que no tienen Dios o los que no tienen conocimiento. Vuelvo a repetir, hay mucha gente que dice que cree en Dios, pero hace lo que se le viene en gana o lo que se le viene a la cabeza. Y no piensa, no medita en lo que Dios le pide, lo que Dios dice a través de su palabra para que pongan por obra. Entonces, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve, hay una diferencia. Hay una marcada diferencia porque hay unos que sirven a Dios por amor y hay otros que dicen que creen en Dios, pero no hacen lo que Dios le pide. Entonces, Dios nos llama para que anunciemos, para que prediquemos las virtudes del Señor. Y vemos que en Dios todo es virtud, ¿sí? En Dios todo es bueno. Y que si Él verdaderamente en algún momento en nuestras vidas nos puede llegar a disciplinar, corregir o castigar, es porque es un Padre bueno. ¿Sí? Un Padre bueno hace eso. ¿Para qué? Para corregir, instruir y enderezar nuestros pasos hacia el camino de la verdad y de la justicia. No como muchos que lamentablemente emplean tiempo, sus exposiciones o predicaciones para contar su testimonio, ¿sí? Para contar de alguna manera, como siempre decimos, lo que el diablo hacía con ellos, todo aquello que avergüenza a las personas. Esto es lo que muchos hacen y emplean ese tiempo. Nosotros, como cristianos, como verdaderos hijos de Dios, somos llamados a predicar las virtudes del Señor, ¿sí? A exponer, a dar a conocer lo que realmente le sirve a nuestra alma y lo que le sirve al alma de nuestro prójimo. Si verdaderamente hemos encontrado, o tal vez nosotros mismos en otro tiempo, hemos sido estas personas que pensábamos que contando nuestro gran testimonio de que habíamos sido personas tan malas, que habíamos sido personas tan corruptas, tan pecadoras, ¿eso podía ayudar a mi prójimo? Estamos equivocados, porque Dios es nuestra ayuda. Mi vida personal, su vida personal, no le sirve a nadie, ¿sí? Porque Dios, dice la Escritura, que Dios lo acepta al hombre pecador como es, con todos aquellos errores, defectos, toda esa mala manera de vivir que trajo hasta los pies de Jesucristo, y dice que lo hace una nueva criatura. Y es más, dice su palabra que debemos pensar como dice Dios: las cosas viejas pasaron. He aquí Dios las hace todas nuevas. Entonces, ¿por qué recordarnos o acordarnos de lo malo del pasado cuando tenemos la posibilidad de empezar a tener una nueva vida en Cristo, creados según Dios, como dice la Escritura, para buenas obras? ¿Amén? En el libro de Proverbios, capítulo 6, por favor, que estén amables y tienen una Biblia por allí, busque Proverbios, capítulo 6, vamos a ver en el versículo 23, Proverbios, capítulo 6, versículo 23, dice: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. ¿Qué dice la Escritura? Que el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. ¿Amén? Tenemos que tener la enseñanza del mandamiento, no solamente el mandamiento. Como dice aquí la Escritura, porque el mandamiento es lámpara. Hay muchos que tienen conocimiento y, como dice la Escritura, el conocimiento envanece, ¿sí? El conocimiento envanece, pero si hay conocimiento y aparte de ese conocimiento, de haber leído, de haber sabido de memoria, aparte de eso, el Espíritu Santo nos enseña con respecto a ese mandamiento, con respecto a esa ley, con respecto a esa palabra, a esa letra, a ese logos que estoy leyendo, Dios me da el espíritu de esa profecía, la enseñanza de eso que yo estoy leyendo,
Eso es luz. ¿Amén? Porque hay mucha gente que lee solamente y al no tener enseñanza de parte de Dios, no haber sido enseñados por el Señor, no hay luz. ¿Sí? La persona de alguna manera sigue aquí en su corazón, sigue en tinieblas, porque no hay enseñanza. O sea, lee, puede repetir de memoria, pero no sabe lo que está diciendo, no sabe exponerlo, no sabe explicarlo, porque no tiene la enseñanza, ¿sí?, de ese mandamiento, la enseñanza de eso que leyó, de esa ley. Por eso, como dice la Escritura, tenemos que tener la enseñanza de ese mandamiento que Dios nos da. El conocimiento, ¿sí?, conocimiento, el saber de memoria, sin revelación del Espíritu, solamente lleva a envanecer a los demás. Se produce de alguna manera, una disputa, ¿sí? Se produce una pelea de quién es más espiritual, si sé más, si he leído más. Y en realidad dice la Escritura que lo que a mí o a usted le va a servir es la enseñanza de ese mandamiento. Hay mucha gente que por años ha asistido a las iglesias o está asistiendo a las iglesias y no han aprendido, porque no les han enseñado como dicen las Escrituras. Recordemos que el Señor dijo, el que cree en mí como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero hay que creer como dice la Escritura. ¿Eh? Hay muchos que creen a Dios como dice el hombre, como dice el predicador, como dice el pastor, el líder, el apóstol, que ya no existen. ¿Sí? Como dice el que le está enseñando. Y dice la Biblia que tanto usted como yo debo creer en el Señor como dice la Biblia, como dicen las Escrituras. Porque si no voy a tener conocimiento, pero sin revelación, conocimiento sin enseñanza, y lo que voy a conocer de la ley es solamente un mandamiento de hombre que me ha sido dado. Entonces Dios nos dice aquí, según lo que estamos leyendo, que el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. No solamente tenemos que tener el mandamiento, oírlo, ¿sí?, poder repetirlo, sino que tenemos que dejarnos o pedirle al Señor a través del Espíritu que nos enseñe ese mandamiento, que nos enseñe eso que estamos oyendo, porque lo queremos entender para ponerlo por obra, porque usted puede oír y repetir, pero si no lo entiende, ¿cómo lo va a poner por obra? ¿Cómo va a llevar a cabo algo que no sabe cómo se hace? Lo tiene en la mente, pero no sabe cómo llevarlo a cabo. Por eso dice la Escritura, el mandamiento es lámpara y la enseñanza de ese mandamiento, la enseñanza es luz. ¿Bien? La enseñanza de la palabra del Señor. En el libro de Efesios, por favor, libro de Efesios, vamos a ver en el capítulo 5. Efesios, vamos a leer en el capítulo 5. Vamos a buscar el capítulo 5, versículo 1. Y leemos. Dice la Biblia, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Una de estas personas tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. El hijo, o tanto ya sea el hombre que no conoce a Dios, como el hijo que está en desobediencia, ambos están en tinieblas, ¿sí? Están gobernados o le han dado lugar al diablo para que de alguna manera sean desobedientes. Vuelvo a repetir el versículo número 6, Efesios 5, 6. Nadie os engañe con palabras vanas. ¿Por qué? Porque hay muchos que engañan a sus oyentes con palabras vanas, huecas, ¿sí? Porque por estas cosas
viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, o sea, no participe con esas personas. Usted se da cuenta que allí no hay enseñanza, que como dice la Escritura, lo están engañando con palabras vanas, ¿sí? Y lamentablemente por esta situación va a venir la ira de Dios para aquel hijo de desobediencia que no está predicando la verdad, sino que está predicando una palabra hueca, vana. Dice la Escritura que no seamos partícipes con tales personas. Tenemos que huir y correr a Cristo, ¿sí? Dejar ese grupo, dejar ese lugar porque no me está haciendo bien. Versículo 8 dice, porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor, le decía el apóstol a los Efesios. Entonces, ¿cómo tenían que vivir? Vivir como hijos de luz. Dice, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Ese es el fruto del Espíritu. Comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis, ¿sí?, en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien estas obras de las tinieblas o de las personas que viven en tinieblas, hay que reprender estas obras. ¿Por qué? Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. ¿Amén? ¿Qué nos dice Dios a través de estos versículos? Que antes de conocer a Dios, nosotros, así como estas personas que leíamos, vivíamos también en esta desobediencia. Andábamos como cualquier otra persona. Andábamos como cualquier otro hombre o mujer sin Dios, sin esperanza, creyendo que como vivíamos o como creíamos estaba perfecto, y que Dios se agradaba de nuestra vida y que Dios siempre estaba con nosotros. Creíamos que nuestra fe estaba bien, que si tal vez no sucedían algunas cosas era porque nos faltaba un poquito más de fe en aquello que teníamos a nuestro alcance. Pero no nos olvidemos que dice la Biblia, la palabra de Dios, que la fe es por el oír. ¿Ven? Fe es por el oír. Y el oír, palabra de Dios. O sea, la fe que nosotros decimos que tenemos tiene que estar fundamentada y arraigada en la palabra de Dios. Si no, no es fe genuina, no es fe de Dios. Puede tener fe usted, creer en un tomate, creer en un ídolo, creer en un yeso, una piedra. Usted puede creer en cualquier otro santo o ídolo. Pero esa no es la fe que salva, no es la fe que transforma, no es la fe que lo traslada de las tinieblas a la luz admirable del Señor Jesucristo. Creer, usted puede creer hasta en una persona o hacerse una imagen, creer en esa imagen que usted fabricó con sus manos y le puede tener mucha fe, creer mucho en eso, pero eso no salva, eso no transforma, eso no lo acerca a Dios, porque como dice la Escritura, la fe es por el oír, como decía el apóstol Pablo a los romanos, la fe es por el oír y el oír, palabra de Dios. Amén. Si bien nosotros en otro tiempo vivíamos de esta misma manera, ¿sí? Poniendo nuestra fe en un ídolo, en una religión, en una imagen, ¿sí? Vivíamos como cualquier otra persona que vivía en pecado, sin Dios y sin esperanza. Dice aquí la Biblia, como estábamos leyendo, ¿sí?, que lamentablemente esta persona, este hombre, esta jovencita, este joven, tiene que cambiar de vida, ¿sí? Lamentablemente esto no lo va a salvar, por eso que tiene que cambiar de vida, ¿sí? Una de estas cosas, como veíamos, 5.1, como veíamos al principio, dice que debemos ser imitadores de Dios como hijos amados, ¿sí? Debemos ser imitadores de Dios como hijos amados. Y debemos andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en el olor fragante. Y añade, versículo 3, como leíamos, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. O sea, nosotros somos cristianos, hemos creído el nombre del Señor, ya esas conversaciones ya no tienen que estar en nuestra boca, y ni aun se nombren entre nosotros. Y dice versículo 4 que tampoco tiene que haber esto en nuestra boca, en nuestras conversaciones o en nuestro entorno. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, ¿sí?,
o inmundo, porque lamentablemente esta gente está en tinieblas, o avaro, que es idólatra, ninguna de estas personas tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Lamentablemente hay muchos engañados por esto, como dice el versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas causas, dice, estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Por esta causa no debemos ser partícipes con él. Hermanos, hermanas. Lamentablemente hay mucha mala enseñanza. Por supuesto, la gente elige, porque la gente es la que de alguna manera se inclina a lo que más le gusta. Hay mucha gente que le gusta un predicador, hay mucha gente que le gusta un pastor, hay mucha gente que le gusta una iglesia, una tradición, una costumbre. Consejo, busque a Dios. Usted que no le guste, ame a Dios, ame su palabra. Eso es lo que nos va a salvar. No nos va a salvar una tradición, una costumbre, un cartel, no nos va a salvar un hombre, nos va a salvar Dios, porque Él fue el que puso la vida por nosotros. Pero aquellas personas que no están predicando según lo que está escrito y que se apartan de la Biblia, haciendo oír a sus oyentes lo que ellos quieren, haciéndolos vivir en tinieblas, dice la Escritura, nadie os engañe con palabras vanas, ¿sí? Ya, palabras inútiles. Hay muchos que emplean muchas palabras solamente para engañar a sus oyentes. Dice, por esta causa viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Que dice el consejo del apóstol a los hermanos, no seáis partícipes con él. Entonces, usted verdaderamente tiene que buscar a Dios. Buscar a Dios y su palabra, buscar a Dios y su poder. ¿Amén? En 2 Corintios, por favor, hay el libro anterior, antes de Gálatas, 2 Corintios, vamos a ver en el capítulo 11, por favor, 2 Corintios, capítulo 11, versículo 13, dice la Escritura, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de Dios. ¿Amén? Así que no es extraño, dice, si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hermanos, hermanas, hay muchos predicadores, hay muchos que hablan en el nombre del Señor, pero no porque lo hagan en el nombre del Señor, esto ya es palabra de Dios. Hay mucha gente que dice, el Espíritu me dijo, Dios me está hablando, Dios me está diciendo, y lo que menos están predicando es la palabra. Por eso, muchos pueden hablar en nombre de Dios. ¿Son enviados por Dios? ¿Están predicando lo que está escrito? ¿O están detrás de sus propios intereses? Hay muchos en este tiempo, como hubo en el pasado, como veíamos recién aquí, en el versículo 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Antes pasaba, en los días del apóstol Pablo, porque les tiene que escribir a los hermanos de Corinto, les decía que ya habían personas que se disfrazaban como apóstoles de Cristo. No era que había un disfraz, ¿sí?, sino que se hacían pasar como que eran apóstoles de Cristo. Y eran obreros fraudulentos. Hoy esto se ve en abundancia. Maestros falsos, apóstoles fraudulentos, falsos, maestros engañadores. Vemos esto porque lamentablemente están detrás de sus propios intereses. No ven la necesidad del alma, no les enseñan. Es más, son chismosos porque quieren enterarse de la vida de los demás, cuando verdaderamente lo que Dios nos manda a predicar es el Evangelio, porque la verdad, la palabra de Dios tiene poder para transformar nuestra vida. En otro tiempo, en el pasado, hubo estos falsos apóstoles, estos falsos profetas, ¿sí?, ministros del diablo que se disfrazan como ángeles de luz, un ministro de justicia, pero pareciera que fueran cristianos. Usted los ve y tiene una carita tan amorosa, parece, pero lamentablemente no son cristianos. Son hijos del diablo, ¿sí? Parecen cristianos ante los ojos de los hombres, pero son personas enemigas de la cruz de Cristo. Hay que predicar lo que está escrito. Hay que predicar lo que el Señor dijo que predicásemos. La palabra de Dios no cambia. A través del tiempo Dios
sigue siendo el mismo. Y nosotros de la misma manera tenemos que ser como el Señor nos pidió que fuésemos. Fieles, sinceros con Él en la oración, pero por sobre todo predicar, dar a conocer, dar a entender su palabra como Dios la dejó escrita. ¿Sí? Hay muchas de estas personas que en sus predicaciones, en sus sermones, en sus enseñanzas, no tienen la doctrina de Cristo. ¿Sí? Los mensajes de ellos son de prosperidad, de sanidad, son de estas personas que declaran, ¿sí? Son estas personas que dan órdenes al Señor para que sucedan tales o cuales cosas. Y el arrepentimiento y el conocimiento de la ley que nos lleva a conocer el pecado, la conversión, la nueva vida en Cristo. ¿Qué hay con eso? ¿Qué hay con aquello que nos separa de Dios y no se predica? ¿Qué hay con aquello que están enseñando una nueva vida sin decir que tienen que cambiar esa mala manera de vivir que los ha llevado a estar sin Dios y sin esperanza? Para predicar la salvación del alma hay que predicar la ley de Dios, porque no nos olvidemos que el Salmo 19 dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Entonces esto sigue siendo lo mismo, la palabra de Dios no ha cambiado. Entonces tenemos que predicar, tenemos que dar a conocer lo que Dios quiere para que el alma se salve. Lo demás, consejos, predicaciones, todo lo que el hombre quiere oír, cómo prosperar en su negocio, y cómo sanarse, cómo poder tener una mejor familia, todas estas cosas no salvan el alma. Solamente lo tienen tranquilo un tiempo aquí en la tierra. Pero no nos olvidemos que nosotros no somos de esta tierra. Nosotros pertenecemos a otro lugar, como dijo el Señor. No son de este mundo, como tampoco yo soy de este mundo. No pertenecemos aquí. Nada hemos traído y nada hemos de llevar. Así que, más bien, como dice la Escritura, debemos estar ocupados en nuestra santidad, ¿sí? Con temor y temblor. Debemos estar ocupados en los negocios de nuestro Padre, ¿sí? Tenemos que estar ocupados en ese pan, en ese alimento espiritual que no perece, que a vida eterna permanece. Y ocuparnos de la palabra, que verdaderamente obedeciendo a la palabra de Dios nos va a llevar a la vida eterna. Seguramente hay muchas personas que nos van a decir lo contrario, ¿sí? Que la ley pasó, que la escritura no es lo mismo, que fueron distintos tiempos, distintos momentos de la historia. Recordemos que Dios no cambia. Esta palabra que le sirvió a otros en el pasado me sirve a mí también hoy, le sirve a usted también hoy. ¿Y qué es lo que nos está diciendo el Señor? Que como cristianos nosotros tenemos que ser luz en medio de tanta tiniebla, luz en medio de hombres y mujeres que están atribulados, angustiados, que no saben para dónde ir, están en tinieblas porque no hay luz en su corazón. Lamentablemente no tienen la enseñanza que es luz. Han creído a un tipo o a una forma de evangelio que no los ha transformado, que no los ha cambiado. Los ha hecho hombres o mujeres con una costumbre, pero no hombres o mujeres transformados según el poder del evangelio. Dice en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 26, por favor. Hechos capítulo 26, vamos a leer el versículo número 16, vamos a leer 15, 16, 17 y 18, ¿sí? Hechos 26, 15. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿A quién le estaba hablando el Señor? A Saulo de Tarso, que después fue Pablo, y le estaba diciendo que lo estaba persiguiendo a él. Dice, ¿por qué me persigues? ¿Y quién eres, Señor? Le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dice el versículo 16, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Para qué Dios había llamado al apóstol Pablo a Saulo de Tarso en aquel momento? Dice, lo libraba de su pueblo, que
Los judíos en aquel tiempo lo querían matar al apóstol Pablo porque ahora estaba predicando una fe que antes asolaba, que antes perseguía, ahora la había abrazado y decía, ¿qué le pasó a este? Si antes los perseguía, ahora está predicando con ellos. Entonces el Señor le dice, librándote de tu pueblo, dice, y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿A quienes los envía o los enviaba el apóstol? Al apóstol Pablo. ¿A quienes los enviaba el Señor? A predicarle a los gentiles. ¿Cuál era el fin? Versículo 18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿Cómo es posible que una persona se convierta de las tinieblas, de esa mala manera de vivir, sin Dios, sin esperanza, sin conocimiento, a la luz de Dios? ¿Cómo? Predicándoles el Evangelio. ¿Amén? Para que se conviertan de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe, que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Es muy importante poder predicar el Evangelio. El apóstol Pablo ya tenía un problema, ¿sí? Y decía, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunas personas que han tratado de quitarle o añadirle, pervertir el evangelio de Cristo. Para que una persona se convierta de las tinieblas a la luz, hay que predicarle el evangelio como está escrito. Hay que decirle lo que está escrito, pero pedirle al Señor y a su Espíritu Santo que abra el entendimiento de las personas en su corazón para que puedan entender lo que están oyendo. No es imposible. Usted le va a decir que cambie sus hábitos, sus malas costumbres, que las deje, pero si Dios no se lo revela, esa persona va a seguir en tinieblas, porque es Dios quien lo saca de las tinieblas a la luz admirable. Amén. Así como Pablo, ¿sí? Pablo en aquel entonces, Dios lo envió a predicar, así también a nosotros Dios nos envía. Dios lo puede enviar a usted, pero primero lo tiene que preparar, ¿sí? Lo tiene que instruir, enseñar en su ley, en su justicia, en su evangelio, para que usted después tenga que enseñar, que predicar, que dar a conocer a las personas que lo oigan, ¿sí? Para que la gente salga de las tinieblas, de esa falsa doctrina, de esas falsas sectas, ¿sí? Para que salga de esos mandamientos y costumbres de hombres que no salvan y que la persona cree que está bien lo que está haciendo, porque eso le dice el pastor o le dice la iglesia, pero siguen en tinieblas. En el libro de Juan, el Evangelio de Juan, ya para finalizar, Juan capítulo 12, por favor, vamos a leer el versículo 46. Juan 12, 46, el Señor decía estas palabras. Yo la luz, yo, decía el Señor, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. ¿Por qué? Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Sí? ¿Y quién le va a juzgar? Dice, la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día posterior. Hermanos, el Señor dice que Él es la luz. Dice, yo he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿En quién tiene que creer usted para no estar en tinieblas? ¿En quién? En Jesús. En su evangelio. Porque si usted cree a un hombre, a una institución, o defiende su iglesia, o su religión, o su dogma, usted no se va a salvar. Usted va a predicar, ¿sí? Va a enseñar algo que a usted le parece que está bien. Porque la verdad no la tenemos nosotros los hombres. La verdad está en Jesús, dice la Escritura. Entonces, prediquemos lo que dijo Jesús. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. ¿Por qué predicar lo que a mí me parece, o lo que a usted le parece, o lo que usted opina de la Biblia, cuando podemos predicar lo que está escrito? Por eso que el Señor dijo, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí, dice, no permanezca en tinieblas. O sea, para no estar en tinieblas y pasar a la luz admirable del Señor, tenemos que creer en Él. ¿Qué es creer en Jesucristo o aceptar a Cristo? Es creer y aceptar su palabra escrita. Porque como dice la Escritura, todo lo que se escribió para nuestra enseñanza se escribió. El que me rechaza
y no reciben mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día posterior. ¿Sí? Hay mucha gente que no recibe, ¿sí? No guarda las palabras del Señor, el Señor no le juzga. Lo mismo que dijo el Señor, pero como no lo cumplieron, esa palabra va a juzgarlo en el día final. El Señor, escuche bien, usted hermano, hermana que está descaminado, usted joven, jovencita, cualquier persona que está escuchando y no sabe qué camino tomar. Dice la Biblia que el Señor no vino a condenar al mundo. Dice, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. No nos vino a condenar. Él vino a darnos conocimiento para salvación, como lo comenzó a hacer Juan el Bautista. Hay mucho que tenemos que trabajar en nuestra vida. Si creemos en el Evangelio como está escrito, ya no vamos a estar en tinieblas. Pero tenemos que creer como dicen las Escrituras. Lamentablemente hay mucho mal conocimiento en las personas porque hay mucha mala enseñanza. Líderes corruptos, pastores corruptos, predicadores que no les interesa lo que les pasa a las personas, si están padeciendo o están en tinieblas. Lo único que les interesa es, a costa o a costilla de estas personas, vivir bien o tratar de sacarles el dinero o el esfuerzo a esas personas que se congregan con ellos. Hermanos, Dios ha pagado por nosotros, ha pagado un alto precio. No seamos esclavos de los hombres, seamos siervos de Dios, siervos de la justicia de Dios. Y no le crea a aquellas personas que dicen que ellos tienen poder. El poder es de Dios, no es de los hombres. Yo creo en el Evangelio, predico el Evangelio, pero el poder sigue siendo de Dios. Dios es el que sigue haciendo los milagros y las maravillas. Hay mucha gente que se expone delante de los demás como grandes siervos de Dios. Hermanos, Dios es el que cuenta, Él es la luz. Nosotros somos siervos, nosotros somos verdaderamente agraciados y tenemos que estar verdaderamente felices, dichosos por esto, porque Dios nos ha elegido. Pero nos ha elegido para que trabajemos, no para que estemos de vagos. Nos ha elegido para que prediquemos el Evangelio, ¿sí? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay mucha gente que está predicando mal, está enseñando mal, solamente para no trabajar o para tener de alguna manera un buen pasar económico aquí en la tierra. Y las almas, hay que dar conocimiento de salvación. Dios le bendiga, Dios le ilumine, Dios le ampare, que Dios le haga comprender y entender que si usted está en tinieblas puede ser un hijo de Dios, puede ser un cristiano. ¿Sí? Que se vea la diferencia entre aquel que le crea la palabra y aquel que le crea una iglesia o le crea una forma de doctrina. Que se vea la diferencia entre el que está en luz sobre el que está en tinieblas. Esto es lo que quiere Dios. Entonces, no es una competencia, sino que lo que estamos viendo hoy a través de la Escritura es que debemos dejar esa mala manera de vivir que nos han ofrecido o nos han expuesto, predicado los hombres, y debemos ir a la Biblia, debemos ir al conocimiento de las Sagradas Escrituras, porque allí vamos a obtener conocimiento de salvación. ¿Amén? Los hombres muchas veces se equivocan, Dios no, Dios es fiel y permanece para siempre, así que nos conviene ser hijos de luz, nos conviene ser cristianos, nos conviene ser luz en medio de tanta tiniebla. Hay mucha confusión y mucha ignorancia de la palabra. Por eso, hermano, hermana, prepárese. Busque a Dios en oración. Busque a Dios con ayuno. Busque a Dios leyendo su palabra, para que después tenga que compartir, tenga que decirle cómo sacarlos de esa ignorancia, de esas tinieblas, a la luz admirable de Dios. Te voy a invitar a orar agradeciéndole a Dios por la palabra del día de hoy. Padre eterno, Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias por esta misericordia que ha tenido para con nosotros y para con cada hermano y hermana que está escuchando en esta tarde. Le ruego, por favor, pueda usted obrar poderosamente en la vida de cada uno de los que están atribulados, angustiados y enfermos. Permítanos conocer más y más de su evangelio, de su palabra bendita. Ayúdenos, Señor, a que podamos tomar las mejores decisiones para nuestra alma, porque la mejor decisión es acercarnos a usted, a su palabra, a su evangelio.
Ayúdenos, Señor, a salir de las tinieblas para venir a su luz. Usted es la luz. Ayúdenos, por favor. Muchas gracias le doy, le ruego su bendición y la guía de su Santo Espíritu se lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Esperando que la gracia de Dios nos acompañe. Nos volveremos a encontrar, si Dios así lo permite, el día sábado a las 20 horas. Dios les bendiga, hermanos, y que el Señor le acompañe en lo que resta de este día. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Ante ti, porque eres bueno, tu palabra es mi consuelo en la aflicción. Yo anhelo, Señor, que me restaures habitar en tu presencia para siempre. No te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. No te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude, sino solo tú.